Hola, muy buena noche. A este video lo vamos a titular como La Argentina cuando éramos un país rico. Para eso nos vamos a tener que remontar a antaño, la década del 30 al 43. 43 aproximadamente 44. Para eso tenemos que hablar sobre diferentes roles que fue padeciendo y las diferentes metamorfosis que fue pasando Argentina en aquella época, ¿no? Porque recordemos que aquella época, la década del 30 al 44, al 45, todos los gobiernos, todos los presidentes de facto que estaban en ese momento, todos conspiraban uno contra otro, queriéndose derrocar y tratar de llegar a la cima, a la cúspide de la pirámide. Pero ¿quién estaba involucrado en todo ese proyecto, ese trayecto? Juan Domingo Perón. Hoy por hoy, lamentablemente, seguimos hablando sobre la historia, el peronismo sigue. ¿Y por qué? Y si el peronismo sigue, si el periodista de Perón sigue, los fieles devotos del peronismo sigue, ya es una doctrina y ya queda como... Juan Perón hoy por hoy lo tienen como si fuese un dios de la mitología romana, un dios de la mitología griega, tal cual como él, justamente él lo tenía Benito Mussolini en aquella jornada, aquellos viajes que él tuvo y fue sazonado en Italia. Pero bueno, eso ya lo comenté en otro video. Vamos a hablar sobre la primera conspiración, 1930, Argentina, cuando estaba Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, recordemos que Hipólito Yrigoyen en ese tiempo ya era un viejo, ya era un anciano que llevaba su segundo mandato. Que dicho sea de paso, Hipólito Yrigoyen no es que hizo también las cosas bien, de él también me quiero ocupar más tarde, porque Hipólito Yrigoyen también no fue muy diferente a lo que fue Juan Domingo Perón. También fue un golpista, fue un estatista, fue un oportunista, entre otras cosas, ¿no? Él, por ejemplo, asume el poder en el 1916, 1917, 18, 19, hasta el segundo mandato, hizo las cosas mal. Por eso que justamente se lo derrocó. Pero vamos a hablar sobre la primera conspiración en 1930, cuando estaba gobernada por el segundo mandato de Yrigoyen. Ya gestionaba que ya era, digamos, era muy notoria su incapacidad para gobernar, malas decisiones, malas políticas. Ya no tenía la posibilidad ni la capacidad de discernir entre una política buena y una política mala. Mientras tanto, 1930, en ese momento, Perón él se había graduado de la Escuela Superior de Guerra, y el 26 de enero de 1929 él es destinado al Estado Mayor del Ejército, al Consejo de Guerra. Pero también recordemos que nos fijemos la paradoja de la historia de la vida, porque Juan Domingo Perón lo derroca a Yrigoyen mediante el GO, pero resulta que él había votado por Yrigoyen en 1916. Fíjense la paradoja de la historia y la paradoja de la vida, ¿no? El 6 de septiembre de 1930, José Félix Uriburu, primer presidente de facto, nos acordemos de esto, José Félix Uriburu, primer presidente de facto, derroca a Yrigoyen, quien ya, digamos, renuncia, ya acepta su renuncia porque ya no podía estar más en el poder, en el Estado. Pero también vamos a recordar, porque justamente recordemos que el título se llama La Argentina cuando éramos un país rico, porque esto, por ejemplo, el peronista no te lo cuenta, porque el peronista lo que viene te dice que que Juan Domingo Perón vino al poder en el 1945-46 y él implementó toda la industrialización, vinculó la industrialización con la agricultura, él trajo los obreros, las empresas, él capitalizó todo. No, pero Juan Domingo Perón no hizo esto, y acá te lo voy a explicar por qué. Primero hay que remontar y acordarse sobre la década infame que padecía Estados Unidos en el momento. 1929, la gran crisis de Estados Unidos, en octubre de 1929. Todas las personas se suicidaban, se subían a los rascacielos, se tiraban de los rascacielos. Un grupo de aproximadamente 20 miembros del establishment que se habían suicidado. Fue una depresión que duró aproximadamente 10 años en Estados Unidos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en 1931 hubo 5.996 quiebras. En 1932 se fumaron 74 millones de dólares, 5.000 bancos habían cerrado, 86.000 empresas se derrumbaban, el precio del trigo envilecía, y en 1933 la desocupación trepó al 25%. Y en 1934 el 27% de la población ya no tenía ingresos. Estados Unidos estaba en quiebra, la padeció 10 años.
Mientras tanto, ¿qué pasaba con Argentina? Pero hay que tener en cuenta que Latinoamérica tampoco no estaba a salvo de esto, o sea, el resto de Latinoamérica. Nos tenemos que acordar a los golpes de Estado a la revolución, por ejemplo, que padecía Italia con Benito Mussolini, a la Alemania de Hitler, a las revoluciones, qué sé yo, de Cuba, a las revoluciones de Colombia, a las revoluciones de Panamá. Todo el resto de Latinoamérica también padecía sus revoluciones, guerras internas, atentados contra la fuerza legal, etcétera, entre otros. Que no, para hacerlo muy largo, no voy a explicar cada una de las revoluciones que se cometían en esos países. Pero en todo ese trágico periodo mundial, la Argentina era tierra de paz, de tranquilidad. La libertad de prensa no era tan cuestionada en ese momento. El Congreso de la Nación, por ejemplo, funcionaba normalmente y el Poder Judicial nunca se puso en tela de juicio. Y como si no fuera poco todo esto, en 1939 el PBI real de la Argentina era un 15% superior al de 1929. En ese transcurso, por ejemplo, el PBI de Estados Unidos solo había crecido un 4%. Ya en la Argentina, en el año 1934, la producción industrial equivalía a la agropecuaria también. En 1936, la reconocida publicación, por ejemplo, londinense de The Economist, decía que aunque la Argentina no poseía carbón ni hierro, ya era uno de los países más industrializados de toda Sudamérica, de toda Latinoamérica junta. Fíjense eso, son datos contundentes de lo que era el país de Argentina. ¿Dónde está la década infame? ¿Dónde está la década reprimida? Entonces, todo eso del mito de la década del 30, por empezar que no fue ninguna década infame, eso me lo voy a decirlo, porque del 30 al 43 ya se exceden de los 10 años, o sea, no hay una década. Por lo tanto, el peronista ni eso sabe hacer, ni sumar sabe hacer. Pero realmente, todo lo que yo estoy comentando, todos estos datos, esto se lo debe a los gobiernos de los conservadores, no se lo debe a Perón. No se lo debe a la Unión Cívica Radical, no se la debe a Irigoyen, a don Torcuato, a Ramírez, no se lo debe a ellos. Se lo debe al gobierno de los conservadores. Recordemos que el gobierno de los conservadores duró desde el año 1935 a 1946. ¿Quiénes conformaban el gobierno de los conservadores? Juan P. Justo de 1932 al 38, Roberto Ortiz de 1938 al 42, Ramón Castillo de 1938 al 43. También en ese periodo de lapso el desarrollo industrial había alcanzado picos magníficos. Por ejemplo, en 1935 los establecimientos industriales eran de 39.063 y estaban ocupando a 440.582 obreros, según el primer censo industrial. Y ya en 1946 llegaron a 86.449, ocupando a 938.387 obreros. Y como si no fuera poco todo esto, en 1939 la producción de Argentina era equivalente a la de toda Sudamérica junta, teniendo el 42% de la población y el 15.3% de la superficie total del continente, el continente sudamericano. No había desempleo, por ejemplo, el analfabetismo era uno de los más bajos del mundo. Miles de europeos que escapaban del colectivismo, de la guerra, eran recibidos con los brazos abiertos acá en Argentina. Por ejemplo, también entre 1930 y 1943 la inflación fue virtualmente nula y el crecimiento del salario entre 1935 y el 43 tuvo un promedio de 5% anual. ¿Dónde está la década infame? ¿Dónde está la década reprimida? En todo este lapso que yo le estoy comentando estos datos, no figura Perón. No figura Perón porque Perón, aparte de los golpes contundentes de los primeros presidentes de facto, Uriburu, Rawson, Ramírez, Perón sabe lo que estaba haciendo. Por ejemplo, la primera revolución, el primer golpe, Perón supuestamente estaba en el Consejo de Guerra, cuando él manifiesta que había visto un movimiento raro de todos los oficiales, y él se destacaba por ser un tipo oportunista, él esperaba, y él tiene una frase muy épica,
que él dice que, por ejemplo, los gobiernos revolucionarios o los golpes revolucionarios nunca había que tomar el frente, siempre había que estar esperando a la vanguardia. Una vez que los primeros caudillos realicen el golpe, él siempre iba a estar a la vanguardia esperando para poder trepar. Era un trepador, un oportunista, y encima, y si no fuese poco, también estuvo de acuerdo con los gobiernos liberales, con los gobiernos conservadores. También fue un conservador, fue un oficialista, fue un oportunista, como ya dije. Todos estos sustantivos calificativos malos que estoy nombrando yo lo tuvo Juan Domingo Perón. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en el año 1937, antes por ejemplo de la gran explosión de la Segunda Guerra Mundial, fíjense, el PBI per cápita de Italia no alcanzaba ni al 50% de la Argentina y el de Japón no llegaba ni al tercio. En Buenos Aires, por ejemplo, fluía a borbotones todo lo que era a borbotones con opulentas las construcciones, por ejemplo, de los palacios, imponentes edificios. Por ejemplo, se crea el estadio Luna Park, la Bombonera, el Monumental y la calle Corriente, que emergía junto con la gran construcción de teatros como por ejemplo el Ópera, el Astral y muchos cines, entre otros, predios artísticos. La movida cultural crecía a pasos agigantados. Esto fue más o menos resumido lo que pasó en la década de 1930 al 45-46, cuando éramos un país rico. Yo lo que le canté y disparé con datos de lo que era la Argentina antes. ¿Por qué yo recuerdo y rememoro esto? Porque me gustaría volver a tener ese país que teníamos antes, en el cual no había desempleo, no había malas políticas, no había impuestos, o sea, impuestos eran muy bajos. Y todo esto, ¿quién lo hace más severo, más drástico? Y bueno, Juan Perón junto con el grupo del GO, que yo en otro video expliqué bien, desde el nacimiento de Juancito de Perón, toda la trágica psicología que le trajo a este joven teniente, que después surge con el paso del tiempo y que hoy por hoy es idolatrado y queda como un gran precursor como si fuese un dios de la antigua Roma, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, en el golpe del 43, y fíjense ustedes la paradoja de golpe tras golpe. ¿Dónde estaba Juancito Perón en ese momento? Y esperando a la vanguardia, a la retaguardia, a traición y sobre seguro para siempre estar atento y poder atacar y dar un paso más adelante. El tipo jamás peleó, por ejemplo, en el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en el 30, el tipo no estuvo, y él dijo, por ejemplo, en el golpe de Rawson en el 43, cuando Rawson va con aproximadamente 70 a 80 efectivos del ejército para derrocarlo a Rafael Castillo. ¿Dónde estaba Perón? Él dijo que estuvo en esa trastienda, en ese combate, que habían, a raíz de ese combate, aproximadamente 30 efectivos, tanto civiles como del ejército, resultaron heridos. Él mintió, que después se llegó a acreditar que no estuvo ahí, fue mentira. Fíjense ustedes la paradoja del golpe del 43. Por ejemplo, el golpe del 43 del 4 de junio de 1943, como yo le dije, que estuvo compuesto por el general Arturo Rawson junto con 10.000 efectivos. Ellos derrocan a Castillo, pero Rawson dura únicamente 2 días. ¿Por qué dura 2 días? Porque después le sucede porque el GO, junto con Perón y Ramírez, lo amenazan a Rawson. Le dicen que si no deja el poder lo iban a tirar por la ventana. O sea, supersticiosamente le dijeron eso. Que haya sido verdad, no sé, no estuve en esa época, pero bueno, eso es lo que cuentan biógrafos. Por ejemplo, el biógrafo es Rafael Pavón de Perón, que se sentaba junto con Perón y le contaba todo lo que pasaba desde su infancia, ¿no? Que si no dejaba el poder lo iban a lanzar por la ventana. 2 días duró Rawson. Se fue. Y mira, después Ramírez, lo destituye Ramírez y Perón. Y su vicepresidente, el vicepresidente por ejemplo, que era el vicepresidente de Castillo, que era Farrell. Después, Perón y Farrell lo derrocan a Ramírez. Todo un derrocamiento uno tras otro. Lo derrocan a Ramírez, toma el poder, mientras el omnipresente de Perón, que ya manejaba, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, después obviamente a raíz de todo esto, se gana un buen puesto, ¿no? Que fue
que fue el de ministro de guerra. Él asume el puesto de ministro de guerra el 26 de febrero de 1944. Esto fue más o menos resumido lo que era Argentina cuando éramos un país rico. No hubo década infame, ya lo expliqué, y no tenemos que creer todo lo que nos dice el peronista. El peronista no hizo nada, Perón no hizo nada de lo que dice que hizo. Incremento del PBI, disminución del PBI, industrialización, agricultura, lo hicieron los gobiernos conservadores. Perón lo único que hizo es capitalizar todo, ya estaba todo hecho. Perón lo único que hizo es capitalizar, no trajo ni obreros, ni incrementó el censo de la población, nada. Así que espero que les haya gustado. Muy buena noche.